Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros nuevamente en nuestras lecciones del Libro del Cielo, con el doctor Salvador Tomasini. ¿Cómo está, Hola, doctor? Elvi, bien, gracias. Qué bueno. Y con Alejandro Carrega. Hola, Elvi, ¿cómo está usted? Hola, doctor. Gracias. Hola, Ale. Y una servidora, Hola. Elvi Carreón. Y pues continuamos con nuestras lecciones del volumen 12, y ahora nos toca la lección 1257 de agosto 1 de 1918. Efectos de la privación de Jesús. Dice Luisa: me la paso entre privaciones y ansias, y frecuentemente me lamento con mi dulce Jesús. Entonces Él ha venido y acercándose me ha estrechado a su corazón y me ha dicho: bebe de mi costado. yo he bebido la santísima sangre que brotaba de la llaga de su corazón. ¿Cómo me sentía feliz? Pero Jesús, no contento con hacerme beber la primera vez, me ha dicho que bebiera la segunda y después la tercera vez. Yo he quedado maravillada de su bondad, pues sin pedirlo, Él mismo quería que yo bebiera. Después ha agregado: Hija mía, cada vez que recuerdas que estás privada de mí y sufres, tu corazón queda herido con una herida divina, la cual, siendo divina, tiene virtud de reflejarse en mi corazón y herirlo. Esta herida es dulce, es bálsamo para mi corazón, y yo me sirvo de ella para endulzarme de las heridas crueles que me hacen las criaturas, de la indiferencia hacia mí, de los desprecios que me hacen, hasta llegar a olvidarse de mí. Así, si el alma se siente fría, árida, distraída, y por eso siente pena por causa de mí, queda herida y me hiere a mí, y por ello quedo aliviado. Bueno, es una lectura muy pequeña, pero donde nos da realmente una enseñanza, ¿no? Que los sufrimientos pueden ser de alivio para Jesús. Y si esos sufrimientos son por Él, o sea, como en este caso la ausencia de Él, en ese momento es más dulce para Jesús e incluso lo lleva a darle un refrigerio al alma, ¿no? A Luisa la pone a chupar del costado, o sea, de la llaga del costado. A uno son alivios, son consuelos que el alma siente una paz, una tranquilidad. Así que el sufrimiento vivido y ofrecido para Él es un alivio para Jesús. qué grande es, ¿verdad?, cuando el sufrimiento va ofrecido. Así es. Pero por ejemplo, eso de chupar la sangre no sería a fuerza que sufra también Luisa. Le quita sufrimiento, pero nada más sufriendo. ¿O hay otra forma? Bueno, es una manera de darnos a entender y darle a ella a entender el consuelo que nos brinda la pasión de Jesús. O sea, porque lo que está tomando es la sangre de Jesús, o lo que escurre de su costado. Y esa sangre es la que nos consigue la redención, la que nos consigue el perdón, y sobre todo la que nos está rehaciendo a nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera es amor lo que Jesús está dando, y el alma toma el amor de Jesús, y eso es lo que le da un refrigerio. Cosa contraria, cuando Luisa quería que Jesús derramara de su boca aquel líquido negro, amargo, que eran las penas que la humanidad le da, ¿no? Pero aquí es una retribución como para decir: alivíate, cálmate. Y era la pena tan grande de Luisa de sentir su ausencia, ¿no? De sentir su aridez, de sentir pues que no lo tenía sensiblemente. Así es. Yo diría, es el apego de Luisa a la presencia sensible de Jesús, ¿no? Claro, estamos en el libro 12 y, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, Jesús le va a ir enseñando poco a poco que aún su misma presencia le sirve como de estorbo para volcarse totalmente en la divina voluntad.
Así que esto deberíamos tomarlo también en cuenta. Somos muy dados a lo sensible. O sea, todo lo que nos estimula la parte de la sensibilidad es muy, muy fuerte y eso nos hace sentir y ver y, bueno, cantidad de cosas. Ujú. Por eso es que en todos los... ¿Cómo lo pondríamos? En todos los eventos religiosos, cuando hay un estímulo sensible, repetitivo, con cantos, con alabanzas, todo, se estimula muchísimo la parte emocional de la criatura y eso la lleva a grandes, ¿cómo diríamos? Sensaciones o a grandes... Euforia y demás, ¿no? Sí, euforia, pero eso despierta como, no sé, vivencias que son, podríamos decir, espirituales, pero que no son reales, sino es más bien algo producido por la misma efervescencia. No sé, por ejemplo, creo que todos hemos visto en alguna ocasión las reuniones, sobre todo en iglesias evangélicas, en iglesias protestantes, en donde se hace mucho ese estímulo de alabanza, de grito, y alguien continuamente hablando, y con altos y bajos de voz, y eso estimula a la persona, y caen prácticamente en éxtasis, no en un éxtasis religioso, quiero aclararlo, sino en un éxtasis de tipo, no sé cómo decir, yo diría patológico, ¿no? Pero... Sí, pero digo, puede ser que también ahí se manifieste el Espíritu Santo en la persona, pero quedan como las personas se van a su casa y como si dejaron a Dios allá y ya están separados y esperan a ver cuándo es el siguiente evento para volver a estar en contacto con Dios, en lugar de estar todo el tiempo con Él. Lo tienen separado. Bueno, es una posibilidad, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Para no salirnos de mucho del tema, nada más una pequeña cosa. A mí siempre se me hacía muy raro, por ejemplo, todas las apariciones marianas. Todos los videntes, hace cuando menos la Salet, en Lourdes, en Fátima, o sea, los videntes cambian de su vida. O sea, inmediatamente el hecho de la presencia de aquel cielo, vamos a ponerlo, de aquella figura celestial que puede ser Jesús, puede ser María, puede ser algún santo, inmediatamente incide en el interior y esa persona cambia. ¿Sí? Pero hay apariciones en las que no hay cambios. Eso es raro. Sí, es raro. Cuando una persona no cambia, quiere decir que aquella aparición no dejó nada bueno. No lo tiró del caballo. No lo tiró del caballo. Y yo quisiera poner aquí un escrito de Luisa, donde dice que Jesús, que el demonio, puede hablar de virtudes, pero no tiene la fuerza para hacer que el alma se arroje a la virtud. Es curioso. Es curioso. Entonces, puede sentir, pero le falta esa fuerza para decir sí, y voy tras la virtud. Entonces, también podríamos valorar que ese estar en ese estado y volver a ser como antes, eso dejaría mucho que desear, ¿no? Como que no está viendo ese progreso espiritual que Dios cuando da un don, porque esto es un don, o sea, definitivamente hay cosas que son reales, no todo es ficticio, pero cuando es real, el alma cambia. Y el alma no es de un día para otro, pero se nota un progreso en que va poco a poco mejorando, ¿no? Entonces se puede decir que esas apariciones no son
reales o...? No me refiero tanto a la aparición, sino me refiero más bien a la emotividad, ¿sí? Porque ¿Cómo lo recibe la criatura, no? ¿Cómo recibe ese mensaje? Sí, pero no. En una aparición, o sea, es algo que impacta y que cambia a la persona. Yo me refería a esa parte en donde se excita la sensibilidad, alabando, bendiciendo y todo, pero es mucha parte emocional. Y eso eleva mucho a la persona y no siempre la eleva a la parte espiritual. En fin. Ok, muy bien. Continuamos con la siguiente, que es la de 1258, de agosto 7 de 1918. La consumación de Jesús en el alma. Dice Luisa, me lamentaba con Jesús por su privación y decía entre mí, todo ha terminado. Qué días tan amargos. Mi Jesús se ha eclipsado, se ha retirado de mí. ¿Cómo puedo seguir viviendo? Mientras esto y otros desatinos decía, mi siempre amable Jesús, con una luz intelectual que de él me venía, me ha dicho. Hija mía, mi consumación sobre la cruz continúa aún en las almas. Cuando el alma está bien dispuesta y me da vida en ella, yo revivo en ella como dentro de mi humanidad. Las llamas de mi amor me queman. Siento el deseo de testimoniarlo a las criaturas y de decir, vean cuánto os amo. No estoy contento con haberme consumado sobre la cruz por amor vuestro, sino que quiero consumarme en esta alma por amor vuestro, porque me ha dado vida en ella. Y por esto hago sentir al alma la consumación de mi vida en ella, y ella se siente como estrechada, sufre agonías mortales, no sintiendo más la vida de su Jesús en ella, se siente consumir. Esto es parte de como una explicación más a los sufrimientos de Luisa, ¿no? O sea, esa parte en donde Luisa no lo ve, pero pudiera ser provocado, producido por Jesús para lograr esto. ¿Sí? O sea, como que es Jesús el que está tratando de sentir, de hacer que Jesús sufra en ella la consumación, pero para todos los demás. Que esa es la labor del alma víctima. El alma víctima le sirve a Jesús como otra humanidad donde venir a sufrir nuevamente para seguir adelante con su redención. Muy bien. Y conforme siente faltar mi vida en ella, de la cual estaba habituado a vivir, se debate, tiembla, casi como mi humanidad sobre la cruz cuando mi divinidad, sustrayéndole la fuerza, la dejó morir. Esta consumación en el alma no es humana, sino toda divina, y yo siento la satisfacción como si otra vida mía divina se hubiera consumido por amor mío. Qué maravilloso, ¿no? O sea, en realidad qué maravilloso el hecho de que el alma, sufriendo esto y con toda la intención de poner el sufrimiento de Jesús en ella, se logre esta actualización de la pasión de Jesús en esa alma y con todos los efectos que la pasión de Jesús tuvo, ¿no? Es una consumación divina, ¿no? Es una consumación divina, un acto divino de la criatura, en donde se renueva prácticamente la redención de Jesús y coadyuva a salvar almas. Maravilloso. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Y a las criaturas les renuevo los efectos de mi consumación, y al alma le duplico la gracia y la gloria. Siento el dulce encanto y los atractivos de mi humanidad que me hacía hacer lo que yo quería. Y por eso, déjame hacer también tú lo que quiero hacer en ti. Déjame libre y yo desarrollaré mi vida. Ese es otro punto que es importante. Cuando el alma
está abandonada y el alma se ofrece como víctima, que ese es el vivir en la divina voluntad, necesita totalmente ponerse a disposición de Jesús. Lo que Él quiera comunicarle al alma, eso es lo que el alma debe estar dispuesta a recibirlo. No debe ni desear más, ni debe quejarse por lo que se le está dando, ¿sí? Claro. Sino estar totalmente dispuesto a lo que Él quiere, que es ese déjame libre. Uh-huh. Y también por eso es tan importante el vacío y el desapego, ¿no? Completamente. Así es. Uh-huh. O sea, un alma que no tiene el vacío, que no tiene el desapego, no puede entrar en este terreno, ¿no? Uh-huh. Así es. Dice, otro día me lamentaba y le decía, ¿cómo? ¿Me has dejado? Y Jesús, serio e imponente, me ha dicho, Calla, no digas tonterías, no te he dejado. Estoy en el fondo de tu alma. Por eso no me ves, y cuando me ves es porque salgo a la superficie de tu alma. No te distraigas. Yo te quiero toda atenta en mí para poderte tener para bien de todos. ¿Qué le está queriendo Para bien decir de todos, con eso? ¿Sí? pues que no esté atenta a lo sensible de estarlo sintiendo y viendo, sino que Él está en el fondo de su alma. Que siempre está con ella. Que está con ella siempre. O sea, que el no verlo, el no tenerlo así, no quiere decir que no esté con ella, puesto que la divina voluntad lo contiene. O sea, la divina voluntad contiene a la humanidad de Jesús, por lo tanto, aunque no lo vea teniendo la divina voluntad, tiene a Jesús. Claro. Sí. Muy bien. Pues continuamos con la siguiente, doctor, que es la 1259, de agosto 12 de 1918. La pasión predominante de Luisa, que Jesús la libere del estado en el cual su voluntad la ha puesto. Dice Luisa, continuando mi habitual estado, estaba pensando entre mí que si el Señor quisiera una cosa de mí, debía darme una señal, y era la de liberarme de la venida del sacerdote. Entonces el bendito Jesús se ha hecho ver en mi interior con una esfera en la mano, como queriendo arrojarla a la tierra, y después me ha dicho, Hija mía, esta es tu pasión predominante, que te libere de las condiciones en las cuales mi voluntad te ha puesto. Yo te tengo en este estado por causa de todo el mundo, y me sirvo de ti para no arrojarlo y destruirlo del todo. En cambio, cualquier otra cosa con la cual tú pudieras hacer el bien, sería solamente una pequeña parte. A ver, esto último, o sea, a ver, vamos a repetirlo. Está hablando Jesús de esa disposición del alma para dejar que Jesús haga en ella lo que Él quiera hacer, de sufrimiento. Y luego le dice esto último. Y si yo te tengo en este estado por causa de todo el mundo. A ver, ¿en qué estado? Es un estado de víctima en el cual cada vez que Jesús llegaba para hablarle de la divina voluntad, la ponía en su habitual estado, que era un estado de rigidez, y donde Jesús sacaba el espíritu de Luisa y era en donde entablaban el diálogo. Pero para regresar a su estado normal, requería de la presencia del sacerdote. A Luisa eso la mortificaba mucho porque pensaba en las molestias que le estaba dando al sacerdote. Entonces eso la mortificaba y le pidió a Jesús cantidad de veces que la liberara de eso, ¿no? Entonces Jesús por eso le dice esto: te tengo en este estado, pero es para bien de todos. De todo el mundo. De todo el mundo, de toda la familia humana. Lo mismo nos podría decir a nosotros. El estado en el que nos tiene es el estado en el que podemos hacerle bien a todo el mundo, a toda la familia humana. Por lo tanto, bueno, puede ser muy penoso o puede ser, pues no sé, un poco menos duro, menos difícil,
pero siempre es con la seguridad de que es para bien de toda la humanidad. Y por eso todas esas pequeñas mortificaciones que se hacen en la divina voluntad son tan agradables para Jesús. Claro. Y Él, pues a veces se duele cuando no aceptamos esas pequeñas mortificaciones, ¿no? Así Es un es. dolor muy grande porque se está dejando de hacer un bien muy grande. Y sobre todo un bien para Jesús, para Dios. Porque, bueno, le hacemos el bien a toda la humanidad, sí, definitivo es un bien directo, porque es un bien que aumenta, vamos a decirlo de esta manera, el efecto redentor de los actos de Jesús. Pero eso le da a Jesús un placer, un gozo por estar viendo que hay un alma que se presta a sufrir esto por amor a toda la familia humana. Así que de alguna manera el gozo final es para Jesús. Y es algo que nos debería de tener muy complacidos, el hacer feliz a Jesús en todo. Así es. ¿No? Si eso pensáramos siempre, y bueno, otra cosa sería. Cualquier otra cosa con la que tú pudieras hacer el bien sería solamente una pequeña parte. Así, cualquier otra cosa que no sea esto de vivir en la divina voluntad, esto de ofrecerte como alma víctima, es una nadería. ¿Sí? En esto que aparentemente no hace nada. Así es. Que dice que parece que no hace nada. Parece que no hace nada. Y yo, Jesús mío, yo no sé entenderlo. Me tiene sin sufrir. Parece que me tiene suspendida del estado de víctima. Y luego me dices que te sirves de mí para no destruir al mundo del todo. Y Jesús. Sin embargo, es falso que no sufres. A lo más no sufres penas, tales para desarmarme del todo. Y si alguna vez quedas suspendida, no es por parte tuya, por tu querer, porque si fuera así entraría tu voluntad. Tú no puedes comprender la dulce violencia que me haces con tu esperar, con sentirte suspendida, con no verme como antes, y a pesar de esto permanecer en tu puesto, sin apartarte en nada. Y además quiero ser libre sobre ti. Cuando me agrade te tendré suspendida, cuando no te tendré atada. Te quiero en poder de mi voluntad, sin tu voluntad. Si estás contenta... Espérame. Te quiero en poder de mi voluntad, pero sin tu voluntad. Conviene irlo aclarando desde ahorita. O sea, esta parte que Jesús nos da a entender como que tenemos que quitar nuestra voluntad, es una forma de pedagogía divina para irnos haciendo entender que nuestra voluntad tiene que quedar a un lado. Pero no es quitarla, sino es quitar el acto de nuestra voluntad sola, sin la unión con la divina voluntad. Porque si no, no vamos a entender después por qué es que Jesús nos da la voluntad humana, nos dice que es lo más preciado que nos ha dado y al mismo tiempo me dice que la debo quitar. ¿Sí? Entonces es el acto humano, o sea, sin la unión con la voluntad divina, el que tenemos que desterrar, ¿no? Si estás contenta así, podemos continuar. De otra manera, no. Es tajante, ¿no? Sí. Es Así tajante. es, de otra manera. Parece película de charro mexicano. Sí. Dice Luisa, otro día me sentía mal con el continuo devolver todo lo que como y le estaba diciendo a mi dulce Jesús, amor mío, ¿qué pierdes con darme la gracia de no sentir necesidad de tomar alimento? Pues me veo obligada a devolverlo todo. Lo digo solo por obedecer. Y mi amable Jesús me ha dicho, hija mía, ¿qué dices? Calla, calla, no lo digas más. Debes saber que si tú no tuvieras necesidad de alimento, yo haría morir de hambre a los pueblos. Pero teniendo tu necesidad, pudiendo servir a tus necesidades, yo, por amor tuyo y por causa tuya, doy las cosas necesarias a las criaturas. Es un ejemplo de lo que nos estaba diciendo anteriormente, ¿no? O sea, si Luisa dejara de comer totalmente,
que no tuviera necesidad de tomar y devolverlo, entonces ya no habría razón para que Dios continuara con la creación. Eso es tremendo. Sí, porque todos los demás seríamos usurpadores, porque no Así estamos es. Y si la creación continúa, si la creación, a pesar de todo lo que el hombre hace, continúa y sigue adelante, es porque en esa omnipresencia de Dios, Él sabe que algún día habrá almas que acepten su voluntad y que Él podrá vivir en esas almas totalmente libre, ¿no? Así que la primera Luisa la tiene muy presente como la iniciadora, pero también nos tiene presentes a nosotros. Que si llegamos realmente a vivir en esta divina voluntad, esto que le está diciendo a Luisa también es para nosotros. Mantiene la vida de toda la creación gracias a las almas que viven en su voluntad. Pero teniendo tu necesidad, pudiendo servir a tus necesidades, yo, por amor tuyo y por causa tuya, doy las cosas necesarias a las criaturas. Así que si te escuchara, querrías mal a los demás. En cambio, con tomar el alimento y luego devolverlo, haces bien a los demás y tu sufrir me glorifica. Es más, ¿cuántas veces mientras devuelves te veo sufrir? Y como sufres en mi voluntad, yo tomo tu sufrir, lo multiplico y lo divido a bien de las criaturas y gozo y digo entre mí, este es el pan de mi hija, que yo doy para bien de mis hijos. Este es el pan. Me glorifica, ¿no? Así es. Y sirve de alimento para todas las almas. En alimento en el sentido espiritual, conversión, perdón, en fin, todo lo que Dios nos puede otorgar a través del sufrimiento de una criatura, porque esa criatura está prestándole su humanidad a Jesús para que Él siga sufriendo en ella. Sí, es realmente algo muy... Se parecen un poquito las palabras a la última cena cuando les da el pan a los apóstoles, ¿o no? De alguna manera, o sea, estamos hablando de... Ahí era su cuerpo, ¿sí? Sí. Cuando le dice a Luisa que él quiere otras humanidades para poder seguir sufriendo él, lo que nos está diciendo es que él de alguna manera va a estar en aquella persona y el que va a estar recibiendo el sufrimiento es él. Por lo tanto, esa persona, luego que dice el de alimento para toda la humanidad, es como una ayuda, como algo que los va a fortificar y que no los va a dejar perecer, ¿sí? Entonces siempre nuestros sufrimientos, siempre ponerlos en divina voluntad. En divina voluntad. Y que ese es otro punto interesante. El alma víctima normal, lo que conocemos como alma víctima, un Padre Pío, un San Francisco de Asís, una Catalina Emmerich, en fin, esos son escogidos por Dios. Dios escoge esas almas y les participa sus sufrimientos físicos y también los morales, ¿no? Pero el alma que vive en la divina voluntad, esta alma es la que le arrebata prácticamente a Dios este estado, porque entra a vivir plenamente en la imitación de la vida de Jesús, y ahora Jesús tiene que venir a sufrir en ella. Así que ya no necesitamos esperar la invitación a ser alma víctima, sino con el solo hecho de aceptar vivir en la divina voluntad, estamos aceptando el reto de ser alma víctima. ¿Sí? Y todas las pequeñas mortificaciones pues le sirven a Jesús. También, claro. ¿verdad? Ofrecidas a Él. Muy bien. Pues la siguiente, la 1260, de agosto 19 de 1918. Jesús está cansado por las infamias de los sacerdotes. Dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver en mi interior como dentro de un cerco de luz
y mirándome me ha dicho. Veamos qué hemos hecho de bien hoy. Y miraba y miraba. Yo creo que aquel cerco de luz era su santísima voluntad, y que habiéndome unido yo con ella, por eso decía así, y ha agregado. De alguna manera, estoy cansado por las infamias de los sacerdotes. No puedo más, quisiera acabarlos. Oh, cuántas almas devastadas, cuántas desfiguradas, cuántas idólatras. Servirse de las cosas santas para ofenderme es mi dolor más acerbo, es el pecado más abominable, es el sello de la ruina total que atrae las más grandes maldiciones y rompe cualquier comunicación entre el cielo y la tierra. A estos seres quisiera extirparlos de la tierra. Por eso los castigos continuarán y se multiplicarán. La muerte devastará las ciudades, muchas casas y caminos desaparecerán. No habrá quien las habite, el luto, la desolación, reinarán por todas partes. Yo le he rogado y suplicado, y habiéndose entretenido conmigo una buena parte de la noche, estaba él tan sufriente que yo sentía despedazarme el corazón por el dolor. Pero espero que mi dulce Jesús se aplaque. Qué fuerte lectura, ¿verdad, doctor? Fuerte y terrible para los sacerdotes, ¿no? Así es. Pero en fin, creo que son cosas que desgraciadamente, pues Jesús las pasa, suceden, que debería de extirparse ¿cómo decir? Esta enfermedad dentro del sacerdocio, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que lo que hace falta es más profundidad en el conocimiento de Jesús, porque eso es lo que en realidad ellos tienen que tener. Ellos son otro Cristo en el ejercicio de su ministerio, pero es incomprensible cómo alguien que está tan cerca de Jesús se puede sentir, por ejemplo, solo. Uh-huh. Y ese sentirse solo los lleva a todo lo que hacen y todo lo que traman dentro de la iglesia para compensar esa soledad y para labrarse un futuro humano. Un futuro humano. Uh-huh. Porque dice cuántas almas idólatras, o sea que acaban adorando al sacerdote. Pero se está refiriendo a los sacerdotes, ¿no? Bueno, dice que de las infamias, no puedo más, quisiera. Dice yo creo que habla de a causa de los sacerdotes, dice, cuántas almas devastadas, cuántas desfiguradas, cuántas idólatras. Bueno, también, o sea, el sacerdote es un guía. Uh-huh. Y el sacerdote siempre tiene su grey. Y esa grey, o sea, lo sigue al sacerdote, ¿no? Uh-huh. El sacerdote debería de llevarlos a Cristo, pero en muchas ocasiones se queda en él. Sí. Se queda en él. Pero también cuántas almas devastadas de los sacerdotes. O sea, en el sentido también personal. Uh-huh. En fin, yo creo que el punto es el desconocimiento de Jesús. Así es. El desconocimiento. Y por eso la Virgen nos dice, pues van a haber muchas fallas en los sacerdotes, no los critiquen, oren por ellos. Oren por ellos. Y hay que orar muchísimo por ellos. Así es. Necesitan mucha oración. Así es, porque de alguna manera son nuestros guías. Bueno, continuamos con la siguiente lectura, la 1261. Septiembre 4 de 1918. Lamentos de Jesús por los sacerdotes. Otra vez con los sacerdotes, ¿verdad? Otra vez. Dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, en cuanto ha venido, me ha dicho. Hija mía, las criaturas quieren desafiar mi justicia, no quieren rendirse, y por eso mi justicia hace su curso contra las criaturas, y estas de todas las clases, no faltando ni siquiera aquellos que se dicen mis ministros, y tal vez estos más que los demás. ¿Qué veneno contienen? Envenenan a quien se les acerca. En lugar de ponerme a mí en las almas,
quieren ponerse ellos. Esto es lo que decíamos de la idolatría. Sí. Quieren hacerse rodear, hacerse conocer, y yo quedo a un lado. Su contacto venenoso, en lugar de hacer a las almas recogidas, me las distraen. En vez de hacerlas retiradas, las hacen más disipadas, más defectuosas, tanto que se ven almas que no tienen contacto con ellos más buenas, más recogidas, más retiradas. Así que no puedo fiarme de ninguno. Estoy obligado a permitir que las gentes se alejen de las iglesias, de los sacramentos, a fin de que su contacto no me las envenene más y las vuelva más malas. Mi dolor es grande, las heridas de mi corazón son profundas. Por eso ruega, y unida con los pocos buenos que hay, compadece mi acerbo dolor. Qué tremenda lectura. Sí, pues decirles que se alejen de... Qué tremenda lectura. O sea, y esto vamos a tratar de verlo en el contexto actual. Los sacerdotes que hacen a las almas más disipadas. O sea, cuando que deberían de llevarlas al recogimiento, a ese encuentro con Jesús. ¿Qué quiere decir disipadas? Pues a lo mejor como que los sacerdotes se vuelven permisivos con algunas personas. De alguna manera. Pero, ¿qué más? No, porque yo he oído a alguna persona que está en un estado de pareja pues no totalmente lo correcto y dice, no, yo voy con este sacerdote que sí me deja comulgar porque el de allá no me deja comulgar. O sea, como que ya hay un... Bueno, esos son los que están tratando de atraer hacia ellos, ¿no? Los que se predican ellos, no predican a Jesús. Pero el disipado, ese pedacito... Pues yo creo que, bueno, no sé si sea correcto, pero yo creo que el alma ya no sabe ni qué está bien ni qué está mal. O sea, de lo que muchos sacerdotes predican. Un ejemplo pequeñísimo, el otro día encontré una amiga y le dije, oye, tus hijos, saliendo de misa, dicen, no, ya no vienen a misa porque fíjate que el sacerdote dijo, un acto de amor suple a la misa. Entonces ellos me dijeron, como un acto de amor, el sacerdote dijo que un acto de amor suple a la misa, entonces mamá, te tendemos la cama y ya no vamos a misa. Y entonces yo dije, bueno, entonces a lo mejor a eso no se refiere disipado, pero sí el mensaje mal dirigido. O sea, ya se dan mensajes que no son concretos y que la criatura los puede tomar a su conveniencia, ¿no? Como este. Entonces, yo creo que los sacerdotes deben de tener mucho cuidado con eso. Así es. O sea, cuando dice que se ven muchas almas que no son de iglesia, que se ven más recogidas, más retiradas del mundo, ¿qué nos está diciendo? Que el sacerdote lleva las almas al mundo. Eso es disipadas, ¿no? En lugar de atraerlas. O sea, en vez de hacer algo más enfocado a la parte espiritual, se van más a la parte material. Y las almas lo siguen, o sea, el alma sigue totalmente al sacerdote, ¿no? Pensando que está bien. O sea, que el alma en realidad como que no tiene tanta culpa como el sacerdote. Sí, porque confían en él. Pero qué tremendas palabras de Jesús al final, donde dice que él tiene que permitir que las almas se separen de la iglesia, porque es lo que está diciendo, Sí. que se separen de la iglesia para que los sacerdotes no envenenen más a esas almas. Sí. Qué tremendo. Sí, qué tremendo, eso sí está tremendo. Bueno. Dice, mi dolor es grande, las heridas de mi corazón son profundas. Así es. Pues sigamos rogando por ellos, ¿no? ¿Sí? Se necesita mucho esfuerzo, mucho ruego, mucho rezo, mucho sacrificio para nuestros sacerdotes. Sí. Así es. Pues amigos, creo que son lecturas muy fuertes, muy difíciles, pero creo que son necesarias. Simplemente recordar algo que Jesús le dice a Luisa:
es necesario hablarte del mal. Es necesario hablarte del mal, hacer conocer el mal. Porque si no se conoce el mal, entonces no podemos hacer una elección plenamente libre. ¿Sí? Así es. No sé si estén de acuerdo. Sí, claro que sí. O sea, si yo no conozco el mal, puesto el mal en cuanto a la voluntad humana separada de Dios, entonces si no conozco lo que es la vida humana sin Dios, definitivamente mi elección no será libre. Claro. Y pues mucha gente, dice también Jesús, que mucha gente se pierde por su ignorancia. Así es. Entonces ahí cuando uno conoce el bien y el mal, no porque lo experimente, sino porque lo puede ver por experiencia de otras personas, pues ahí estamos conociendo qué podemos elegir. Así es. Muy bien. Pues, Ale, gracias por estar con nosotros. Gracias, Elvi, Doctor, muchas gracias. doctor. Gracias, Silvia. Y pues a continuar leyendo el libro del cielo y seguir pidiendo porque este reino se extienda por todas partes. Gracias, amigos.